Mi nombre es Lionel Belis Hume. Yo soy profesor jubilado. Jubilé el año 2000, después de trabajar 45 años. O sea, empecé trabajando en el pueblo de Tignama, cuando tenía 21 años y mi señora tenía 18. Yo egresé de maestro el año 1957 y estudié en la Escuela Normal de Antofagasta. Ahí estudié. Don Leo, ¿a qué edad llegó usted al pueblo de Tignama? ¿A los 21? Sí, entonces lo que a mí me dieron, la opción que me dieron fue ya, vaya a trabajar, se presenta la próxima semana y escoja Aguascalientes, que queda por el ferrocarril de Arica a La Paz, o el pueblo de Tignama, que está a 140 kilómetros de Acarica. Ya me decidí por Tignama, en circunstancias que no tenía idea de qué es lo que era Tignama, ni cómo, dónde quedaba, no tenía idea. Pero después supe, cuando me tuve que presentar como profesor, no había camino, no había, digamos, no había carretera. Entonces nos fuimos como quien va, como una caravana, porque iba el otro profesor, el director, con su familia, los arrieros, y yo, todavía no llegaba mi señora, y el camino es como quien va a Las Peñas, pero hay que seguir. Tú sigues la fiesta de Las Peñas y al cabo de 1 hora y media, 2 horas, tú llegas al final del Valle de Zapa, y ese pueblo se llama Livircal. Sube el pueblo de Livircal y tú enfrentas la meseta que te llega al pueblo de Tignama. Ese río, Tignama, se junta con el río Belén y los dos confluyen y forman el San José. De allá. Por eso que muchas veces cuando llueve aumenta tanto el agua, porque son dos ríos con alto caudal que se juntan. Y la experiencia fue buena porque ya llegué, me presenté, qué sé yo, y al mes siguiente ya se inauguró felizmente el camino, la carretera construida por el Servicio Militar de Trabajo. En ese tiempo lo hicieron muy bien, claro que pura tierra no estaba faltada. Tú te demoras, en estos momentos tú te demoras 3 horas en llegar, y el camino carretero, tú subes la cuesta de Hacha, ¿ya? Y en vez de irte a Iquique, el único desvío que a Chilcaya, a Tignama, es a la izquierda. Es el único camino que te lleva al pueblo de Timar primero y a Tignama posteriormente, y de Tignama a Belén, y tú te puedes dar la vuelta, ¿sí?, a la inversa, o también de Timar tú te puedes, en 20 minutos estás en Copa, ¿me entiendes? O sea, tú puedes hacer un circuito. Claro. No sé cómo los guías turísticos nos han hecho una ruta así como se hace la ruta de la aceituna, la ruta del picaflor, todo eso, como nos han hecho una ruta con estos pueblitos tan interesantes, tan importantes, que parece que no pasarán, o sea, que parece que los años pasan, pero uno los mira después de 50 años y están igual. Están igual. La única diferencia es que creo que Puche tiene de todo. Don Leonel, ¿y cuando usted llegó a ese pueblo había más gente? Había gente, sí, más, pues, obviamente que más gente que ahora, ¿no? Ya la juventud se empapó de toda la locura de acá, de los jóvenes de acá, y las comunidades se formaron acá en Arica, hijos de Puche, hijos de Socoroma, hijos de Esquiña, hijos de Timar, hijos de Tignama.
Y los jóvenes encontraron que era más interesante porque había carrete, había fiestas, había chiquillas de otra forma. Claro. Entonces se fue despoblando los pueblos y quedaron los viejitos que nunca lo van a atacar de ahí, porque están arraigados. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en ese pueblo? Estuve 5 años, porque ya yo tenía también ya habían nacido 2 hijos y venía el tercero, el Lucho. Entonces, curiosamente, el ser humano se adapta a condiciones climáticas, físicas y lamentablemente también psicológicas. Entonces ellos se están adaptando mucho a la vida de un pueblo tranquilo que no se sentía ruido de motores y el movimiento de la ciudad, sino que era un silencio absoluto, un silencio pero que de repente espantaba, ¿ya? Con decirte que los días sábados venían el camión y nosotros sentíamos el motor. Cuando venía le faltaban como 20 kilómetros, 30 kilómetros y ya sentíamos el motor. Entonces yo creo que fue vivir en ese pueblo, te formó a ti tu vida, así como éramos jóvenes, porque no había nada de nada. Y si le digo nada, significa que no había pan, no había almacenes, no había carne, no había fruta, no había verdura, no había nada. No había hospital, no había carabinero, ¿me entiendes? Entonces, pero la gente se enriqueció en ese lugar. La gente del pueblo se enriqueció. ¿Por qué? Porque no había nada de vigilancia y eso dio puerta ancha al contrabando. Por ahí traficaban los contrabandos a orillas. Eran cientos, yo te digo, a la edad de cientos eran tropas de 120 llamos cargados con contrabando y que pasaban y se hacían de plata los lugareños, porque ellos eran los que ponían los animales. Y tú dices, ¿cómo sé yo? Porque yo los vi. Yo era muy aficionado a salir del pueblo, recorrer todos los alrededores así. Por eso que es una vivencia, no me lo contaron. ¿Qué te parece? Linda esa historia. Entonces, mi señora, ante la necesidad tuvo que aprender. Ella era hija única y no sabía freír un huevo, no sabía granear arroz, no sabía hacer pan. Esos eran los hornos en que se amasaba el pan. Lo que yo puedo rescatar, ante tu pregunta, ¿sí? Lo que yo puedo rescatar es que mis inicios como maestro no solamente fue dictar clases y enseñar a los alumnos, sino que fue la vida completa. A mí me inició, el pueblo de Tignámana, a mí me enseñó, me enseñó a empezar a vivir con limitaciones, superar todas las limitaciones para poder lograr lo que tú querías, ¿ya? Imagínate que yo enseñé a jugar básquetbol en la plaza del pueblo, ¿ya? De noche, y no había luz, pero yo me compré 3 lámparas Petromax que habían antes, una famosa, que tenían una cosita así que bien delicada, tú la golpeabas y se deshacía, entonces había que cuidarla como hueso santo. Sí. Y con esas lámparas yo la ponía una acá, otra acá. Mi papá en esos tiempos trabajaba en el ferrocarril y me donó, junto con los jefes, me donaron los tableros de básquetbol, los aros y las redes. Entonces yo con los vecinos pusimos un tronco de álamo y ahí chantamos y era la primera vez
en la vida que los niños empezaban a jugar básquetbol. Una experiencia única. Eso me enseñó el estar 5 años, porque tú eras profesor, vecino, asistente social, médico. Te digo médico, no, muy amplio la palabra. Paramédico, practicante, negociador en los terrenos, saber enseñar a sacar superficies de terrenos irregulares, hacer documentos que hayan dirigido a empresas o a organismos estatales. Entonces, tú eras de todo. El profesor no solamente enseñaba, sino que era una enciclopedia abierta. Yo atendí parto, suturé heridas, coloqué inyecciones intravenosas, intramuscular, y no se podía hacer nada porque no había, como te dije, no había ni un servicio público, menos era un primer auxilio. Teníamos que ir a Belén 3 horas en animal para poder llamar a la defensa, ¿cómo se llama? ¿Defensa civil? Defensa civil, y ellos llamar al hospital. Ese era el contacto que teníamos, el único contacto que teníamos. ¿Ya? Recuerdo trágico para mí y para mi señora fue cuando, producto del clima, de la helada, surgió un brote de epidemia de sarampión. Y fíjate que, producto del sarampión, los chicos fallecían con la tráquea, que, o sea, padecían por falta de oxígeno. Y no había nadie que le hiciera una traqueotomía, no. Ahí morían. ¿Y sabe cuántos fallecieron en 6 meses? 14 niños. Y nosotros llamamos gente, y después de que hayan fallecido 8 niños, ya llegaron recién un equipo de salud de Arica. Esa fue en salud, y en ver cómo se desaparecían vías tan pequeñas, y entre ellos el hijo del director. Tenía 6 años. Y cuando lo íbamos a bajar, falleció en el camino. Terrible. Y lo otro que me impresionó a mí fue cuando bajó, se juntó tanta agua que se llevó toda la escuela, y se llevó 14 casas. Quedó una sola calle en Tignaman, una sola calle. Por lo tanto, tuvimos que urgente buscar un lugar apropiado que no tuviera peligro del río, y se fundó el Tignaman en el Pueblo Nuevo, donde actualmente está. Eso fue el año 59. Ahí prácticamente quedó la pura iglesia y el campanario, que son modelos clásicos de los pueblos del interior. Campanario, la iglesia. Y de ahí nos fuimos, nos construyeron la escuela nueva con internado, que todavía existe, sí, y está en una meseta dura, rocosa, bien segura. Ahí no va a pasar nada.